Bienvenidos una vez más a su canal de noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. CEU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en el listos para un plato fuerte porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, la supuesta explosiva reacción Superíndice 3N de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erupar Rafael. Lo que oyen. Parece que hay tela que cortar de lo que vamos sobre esta IQ Superíndice 3 Nica pareja que nos robu Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en Senu con diéresis al cam. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, les recuerdo que se suscriban al canal si son nuevos por AQU y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de drama, noticias y por supuesto, mucho chisme. Ya saben que a AQU les traemos toda la verdad, sin filtros ni cortapisas. Ahora supongo monos CEU Superíndice 3 modos, preparen sus palomitas porque este vídeo promete ser intenso. Hemos visto titulares que gritan a los cuatro vientos, Kerem Bürsin explota, copyright dijo sobre Hande Erupar Rafael. Y claro, esa frase, a su de directa, genera una curiosidad enorme. Pero copyright hay de cierto en todo esto. ¿Realmente Kerem explotu Superíndice 3? ¿O estamos ante una exageración Superíndice 3N de los medios? Vamos a analizarlo juntos. Para empezar, es importante contextualizar un poco. Kerem y Hande, como ya saben, fueron una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Su romance que surgió Superíndice 3 durante el rodaje de Senu con diéresis al cam, capturu Superíndice 3 la atención Superíndice 3N del mundo entero. No solo eran cúmica pura en pantalla, sino que también copyright N irradiaban amor y felicidad fuera de ella. Sus fotos juntos, sus mensajes cariu más menos osos en redes sociales, sus apariciones públicas, todo alimentaba la ilusión Superíndice 3N de un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright S de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un balde de agua froa para muchos fanáticos que aún tenuan la esperanza de verlos juntos para siempre. Y AQU es donde la cosa se pone interesante. Desde su separación Superíndice 3N, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación Superíndice 3N pasada. Han evitado hablar abiertamente el uno del otro en entrevistas y han tratado de enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, como es inevitable, siempre hay preguntas sobre su pasado y sobre CEU Superíndice 3 mo se sienten el uno con el otro. Ahora bien, volvamos al tema central de este vídeo, la supuesta explosiva reacción Superíndice 3N de Kerem. Después copyright S de investigar a fondo en redes sociales, foros de fanáticos, entrevistas antiguas y nuevas, y reportes de medios turcos, hemos llegado a la conclusión Superíndice 3N de que la palabra explosiva puede ser un poco exagerada. Es decir, no hay evidencia concreta de que Kerem haya tenido una reacción Superíndice 3N de furia o de enojo hacia Hande. Lo que encontramos son algunos comentarios y declaraciones que, dependiendo de CEU Superíndice 3 mo se interpreten, podrán considerarse directos o contundentes de lo habitual. Por ejemplo, en una entrevista reciente se le preguntó Superíndice 3 a Kerem sobre su experiencia trabajando con Hande en Senu con diéresis al cam. Y con diéresis copyright le respondió Superíndice 3 algo así, fue una etapa muy importante de mi vida. Aprendo mucho y estoy agradecido por la oportunidad. Hande es una actriz talentosa y le deseo lo mejor en su carrera. A simple vista, esta respuesta parece bastante normal y cordial. No hay nada que indique una explosión Superíndice 3N o un sentimiento negativo. Sin embargo, algunos interpretaron que la frialdad en sus palabras y el hecho de no mencionar nada personal sobre ella podrían sugerir cierta distancia emocional. Otro punto que ha generado debate es la supuesta actitud de Kerem en eventos públicos donde también copyright N estaba Hande. Algunos fanáticos comentan que lo vieron un poco distante y que evitaba el contacto visual con ella. Otros, por el contrario, aseguran que ambos se saludaron cordialmente y que no hubo ningún signo de tensión Superíndice 3N. Como ven, la información Superíndice 3N es contradictoria y es difícil llegar a una conclusión Superíndice 3N definitiva. Lo que podemos afirmar es que no hay ninguna declaración Superíndice 3N oficial por parte de Kerem donde critique o ataque a Hande.
La palabra explosiva, en este caso, parece ser una estrategia para llamar la atención superíndice 3n que una descripción superíndice 3n precisa de la realidad. Ahora bien, por qué copyright los medios turcos y los fanáticos siguen tan interesados en la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande? La respuesta es sencilla, su romance fue muy medio tico y generó superíndice 3 una gran expectativa. Muchos seguidores aún conservan la esperanza de que algún dúo vuelvan a estar juntos y analizan cada gesto, cada palabra, cada publicación superíndice 3n en redes sociales en busca de alguna seu más menos al que confirme sus sospechas. Además de ese, que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son dos de los actores populares de Turquía. Todo lo que hacen o dicen se convierte en noticia y genera un gran revuelo en las redes sociales. Su separación superíndice 3n, por lo tanto, no pudo pasar desapercibida y sigue siendo un tema recurrente en los medios. En conclusión, superíndice 3n, después copyright s de analizar toda la información superíndice 3n disponible, podemos decir que la supuesta explosiva reacción superíndice 3n de Kerem Bürsin hacia Hande párrafo el parece ser es una exageración superíndice 3n de los medios que una realidad. No hay evidencia concreta de que Kerem haya tenido una actitud negativa o de enojo hacia su expareja. Es posible que haya cierta distancia emocional entre ellos, pero eso es comprensible después copyright s de una ruptura. Lo importante es recordar que tanto Kerem como Hande son personas que merecen respeto y privacidad. No podemos basarnos en rumores o especulaciones para juzgar su relación superíndice 3n. Lo mejor es esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que quieran compartir sobre su vida personal. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la supuesta explosiva reacción superíndice 3n de Kerem Bürsin. Ya saben que aquí en el canal siempre les traemos la verdad, sin filtros ni cortapisas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay tensión superíndice 3n entre Kerem y Hande? ¿O piensan que todo es una exageración superíndice 3n de los medios? Los leo con atención superíndice 3n. Y por último pero no menos importante les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y lo compartan con sus amigos y familiares. ASU nos ayudan a crecer y a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Asterisco asterisco pero espera. Que esto no acaba aquí, asterisco asterisco porque aquí en Chismes Turcos al Dúa, no nos conformamos con la superficie. Vamos a escarbar un poco ese profundo, a analizar cada detalle, cada mirada, cada susurro que ha circulado en torno a esta relación superíndice 3n postructura. Porque sabemos que ustedes, mis queridos chismosos, quieren saberlo todo. Profundicemos en esas declaraciones de Kerem. Si bien a primera vista su respuesta sobre Hande en la entrevista parece neutral, analicemos el contexto. ¿Qué copyright preguntas se le hicieron antes? CU superíndice 3 reacción U superíndice 3 ante otras preguntas relacionadas con su vida personal. A veces la clave no es en lo que se dice, sino en CU superíndice 3 se dice y en lo que se omite. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3n de SNU con diéresis al CAPM, aunque han permanecido en el anonimato, han revelado que la ruptura no fue precisamente un camino de rosas. Al parecer, hubo ciertas tensiones en el set durante las últimas semanas de grabación superíndice 3n. Algunos incluso hablan de aires de incomodidad y de una atmósfera superíndice 3 esfera tensa entre los protagonistas. Esto se pone interesante. Ahora volvamos a esos eventos públicos. Aquí la cosa se complica porque, como saben, la percepción superíndice 3n es subjetiva. Lo que para algunos es una simple falta de contacto visual, para otros es una clara seu más menos al de que algo no va bien. Tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Pero algunos vídeos y fotografías de estos eventos muestran a Kerem visiblemente ese animado y conversador con otros colegas, mientras que su interacción superíndice 3n con Hande parece ser mínima y casi forzada. ¿Casualidad? No lo creo. Y no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Tanto Kerem como Hande tienen millones de seguidores que analizan cada me gusta, cada comentario, cada follow y unfollow.
La ausencia de interacciones entre ellos en redes sociales es notoria. Antes sus perfiles estaban llenos de fotos juntos y de mensajes de apoyo mutuo. Ahora, reina el silencio. ¿Será una estrategia para mantener la privacidad? ¿O una confirmación superíndice 3n de que la relación superíndice 3n es prácticamente inexistente? Pero ojo. Que aquí no estamos juzgando a nadie. Cada persona tiene derecho a llevar su vida personal como mejor le parezca. Simplemente estamos analizando la información superíndice 3n disponible para intentar comprender qué copyright está pasando realmente entre Kerem y Ande. Además de eso, es importante recordar que ambos actores están enfocados en sus carreras profesionales. Ande ha estado trabajando en nuevos proyectos, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha estado explorando diferentes facetas de su talento, participando en producciones internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Es comprensible que en este momento de sus vidas, su prioridad sea su trabajo. Sin embargo, la sombra de su romance pasado sigue persiguiendo copyright-dolos. Los fanáticos no se resignan a creer que su historia de amor ha terminado para siempre. Aún hay miles de comentarios en redes sociales pidiendo una reconciliación superíndice 3n, recordando los momentos muy felices de su relación superíndice 3n y buscándose o más menos sales que indiquen que aún hay esperanza. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Ande era innegable. Su interpretación superíndice 3n de Eda y Serkan en Senu con diéresis al cap, traspaso superíndice 3 la pantalla y cautivo superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Su romance en la vida real fue la cereza del pastel, confirmando que el amor de cuento de hadas podía existir. Por eso, la ruptura fue tan dolorosa para muchos. Pero, ¿es posible que la presión superíndice 3n mediática haya sido un factor determinante en su separación superíndice 3n? La fama tiene un precio, y a veces ese precio es la privacidad. Quizá Kerem y Ande se sintieron abrumados por la constante atención superíndice 3n de los medios y decidieron que lo mejor era tomar caminos separados para proteger su intimidad. Otra teoría que ha circulado es que sus agendas profesionales eran demasiado exigentes y que no tenían tiempo suficiente para dedicarle a su relación superíndice 3n. Ambos actores son muy ambiciosos y están comprometidos con su trabajo. Es posible que en un momento dado, hayan tenido que elegir entre su carrera y su vida personal. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Kerem y Ande ya no estuvieron juntos. Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, parece poco probable que vuelvan a retomar su relación superíndice 3n. Al menos no en el futuro cercano. Ahora bien, ¿qué copyright podemos esperar de ellos en el futuro? Ambos actores tienen un gran potencial y seguramente seguirán cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras. Quizá en algún momento decidan hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3n pasada y compartir su versión superíndice 3n de la historia. Pero eso es algo que solo ellos pueden decidir. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada detalle, cada rumor, cada especulación superíndice 3n. Porque, como saben, en Chismes Turcos al Dúa, no nos perdemos ni una. Así que, mis queridos chismosos, estén atentos a nuestros superíndice 3 vídeos. Porque tenemos muchas noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el superíndice 3 chisme. Ciao, ciao.